¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes para vos y la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Un poco así es la situación en este momento respecto de la tasa que estuvo aprobando el deliberante. Sí, la describiste correctamente. La ciudad de Neuquén ya tiene su ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante, está en el proceso de promulgación de la misma y de publicación en el boletín oficial, y mientras eso ocurre, a partir de mañana vamos a tener conversaciones, diálogo con la Cámara de Extendedores de Neuquén y de Río Negro para ver cómo podemos empezar a pensar en la implementación de la misma. Ujú. Es muy importante lo que dijiste de la regionalización, porque el intendente Mariano Gaido lo que ha hecho es compartir la ordenanza ya aprobada con distintos municipios de Neuquén y de Río Negro, de modo tal de darle efectivamente esta aplicación regional a esta tasa del combustible local, para no caer en esta competencia desigual frente a ciudades con cierta proximidad como lo es Neuquén Capital respecto de otras ciudades tanto de Neuquén como de Río. Hay que recordar, Fernando, que esta tasa al combustible local surge a partir de la eliminación del fondo compensador para el interior, que financiaba parte de los subsidios al transporte de las provincias y municipios del interior de la Argentina, y que se mantuvo en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, ¿no es cierto? Con lo Ujú. cual es una actitud absolutamente discriminatoria para con las ciudades del interior. Claro. Así que a partir de allí los intendentes y los gobiernos locales han tenido que buscar alternativas de financiamiento para sostener el sistema de transporte público, como en el caso de la ciudad de Neuquén. Es un transporte público que ha mejorado sustancialmente respecto de lo que había, y que si fuéramos a una tarifa plena superaríamos los 2.000 pesos, ¿no? 200 aproximadamente en una tarifa plena, Ujú. lo que lo volvería inaccesible e inviable al sistema mismo. Entonces, hay que buscar alternativas de financiamiento. Surgió esta tasa de combustible local que ya se aplica en otras ciudades como Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Pinamar y algunos municipios más de la provincia de Buenos Aires, y entonces la idea es darle carácter regional, avanzar con la Cámara de Extendedores, que son en definitiva los estacioneros quienes van a ser agentes de percepción de esa tasa, para luego depositarla en el municipio de Neuquén, y hay que coordinar entonces todas esas acciones para que a partir del diálogo y el consenso se pueda implementar esta tasa municipal. Claro, pensamos en eso porque también habíamos hablado con los estacioneros, nos decían que bueno, que un poco estaban en ese diálogo con los municipios, y bueno, planteaba esta situación, digo, por caso Chipoleti, ¿no? Nosotros que estamos acá al límite con una ciudad, con otra provincia, te Exacto. genera dos situaciones. Por un lado pueden decir, buenísimo, se vienen todos para acá, los de los estacioneros de Chipoleti, pero al mismo tiempo te producen un quiebre de stock con el que vos no te quedás sin Sí, que nafta no contabas. con el que no contabas, ¿no? Puede Sí. ir por ahí también, ¿no? Ocurre con Centenario y Cinco Saltos también, digamos, la separan un puente, ¿no? Entonces Claro. sería, pero de cualquier manera la incidencia, Fernando, es de 20 a 22 pesos por litro, dependiendo de lo que vos cargues. Ese Ujú. 4,5% sobre el valor neto del combustible sin impuestos, para evitar justamente la doble imposición, implican unos 20 a 22 pesos por litro. En un tanque de 50 litros estamos hablando de 1.000 pesos. 1.000 pesos es un litro y un poquito más, litro y fracción. Entonces quizás consumas más en venir o ir a una ciudad como Cipolletti o Cinco Saltos y no cargar esos 1.000 pesos adicionales, ¿no? Me parece que hay que hacer la cuenta y que quizás no resulte tan efectiva el traslado. Pero de cualquier manera hay que evitar que haya disparidad de precios. Eso es razonable el planteo que hace la Cámara de Expendedores en ese sentido, y me parece que la regionalización contribuiría justamente a ese tema. Claro, claro. Le están buscando la vuelta, ¿eh? Uno lo que ve es eso, ¿no? Y ayer miraba y hablábamos con gente también de la municipalidad y de la Universidad del Comahue, este aporte que le hacen al comedor, básicamente, ¿no? Por Sí, el al congelamiento del comedor universitario. presupuesto universitario. Exacto. Es triste ver cómo, porque todos queremos que le vaya recontra bien a Javier Milei, digo, que le vaya mal Sí, significa que nos vaya mal a todos, lo hayas votado o así no lo es. hayas votado, al menos esa es mi mirada, Así es, sí, comparto. pero al mismo tiempo, bueno, están apagando incendios que está bueno poder hacerlo y mostrar esa voluntad y solidaridad, casi si se quiere, pero tener una visión integral del tema, ¿no? Esto de, che, si los chicos que van a la UNCO no comen porque no haces las obras que hay que hacer o no Sí. tienen una posibilidad de estar mejor, bueno, eso impacta también en la vida cotidiana de los que van a estar forjando el futuro de esta ciudad, de los que estudian, de los que vienen de otros lugares a estudiar, digamos. Ese combo que no tiene como una devolución del otro lado, ¿no? Sí, hay que pensar que todas estas cuestiones surgen.
efectivamente, a partir de la decisión del gobierno nacional de un recorte generalizado de diversas cuestiones, ¿no? Ujú. Que uno puede compartir esta búsqueda del equilibrio fiscal y de la reducción del gasto público, pero bueno, con cierto criterio. En este caso en particular, en el transporte público, por ejemplo, es una medida absolutamente discriminatoria, por distintos motivos. Primero, porque parte del Fondo Compensador del Interior está financiado, o estaba, hasta que lo eliminaron, con el impuesto al combustible líquido y el impuesto al dióxido de carbono, que en nuestra, en Patagonia, digamos, está eximido en los combustibles, pero está grabado en el 50% en el gasoil, con lo cual contribuimos a ese fondo. Claro. Ese fondo ya era injusto, inequitativo en su distribución, porque el 85% quedaba en el AMBA Ciudad de Buenos Aires y el 15% solamente iba al interior del país. Ahora es más injusto todavía y discriminador porque directamente lo eliminaron en el interior y lo mantienen en el AMBA de la Ciudad de Buenos Aires, pero nosotros seguimos contribuyendo con los dos impuestos nacionales. Ujú. Es decir, no es que lo quitaron. Con lo cual, efectivamente, hay que buscar estas fuentes alternativas de financiamiento entre los gobiernos locales o subnacionales, como se llama constitucionalmente, y buscar estas alternativas. Ojalá que digamos, que el diálogo avance, lo Claro. decías al principio de la nota, me parece que es prioritario, lo que están un poco diciendo los gobernadores patagónicos también, Ujú. invitándole al presidente, mire, venga, dialoguemos, busquémosle la vuelta, y que la política no sea esto de decisiones judiciales, que el gobernador de Chubut haya tenido que ir a la justicia federal, que la decisión de un juez federal sea la reposición de los fondos de coparticipación. Digo, me parece que es un retroceso en términos democráticos, ¿no? Ujú. Institucionales y, por supuesto, republicanos. Claro. Así que ojalá que se retome ese sendero del diálogo permanente, de la búsqueda del consenso y de conjunto. La salida de Argentina, indudablemente, Fernando, es de conjunto. Hay que pensar en el crecimiento del país, en el desarrollo y, por supuesto, en la estabilidad también en términos macroeconómicos, pero todo eso tiene que surgir, a mí me dan impresiones, mi humilde opinión, desde el diálogo y el consenso de todos los sectores, de todos los agentes económicos, de los actores políticos, de los sindicatos, de todo el mundo, una mesa Ujú. grande donde se acuerden determinadas políticas públicas. Ni hablar. Estamos hablando con Fernando Spoliansky, el secretario de Finanzas del municipio de Neuquén, de la municipalidad neuquina. Fernando, están pagando salarios, ¿qué día? Mañana, Mañana. mañana, mañana. ¿Cómo viene el acuerdo salarial con los empleados municipales? Bueno, nosotros tenemos un acta de acuerdo firmada en enero con el Ujú. gremio Citramone y en forma conjunta con la Secretaría de Gobierno, que indicaba una recomposición salarial del 20% en el mes de enero, cuestión que ya se cumplió, y ahora en el mes de marzo, es decir, el mes próximo, mirando qué es lo que ocurrió con el IPC de febrero, vamos a recomponer salarios con ese indicador. Si bien no estamos atados al IPC, pero sí observamos, por supuesto, un indicador de esas características para ver cuál ha sido la evolución de los precios y tratar de no perder poder adquisitivo. Esa ha sido la indicación del intendente Mariano Gaido. Ujú. Y en ese sentido, el acuerdo lo que dice es enero 20% ya se cumplió, marzo IPC de febrero y volver a ajustarnos en abril para ver cómo continuamos con la pauta salarial hacia los próximos meses. Obviamente lo vamos haciendo corto, en el término 2 o 3 meses no más, porque la evolución de la economía es muy dinámica, ¿no es cierto? Entonces Claro. hay que ver qué pasa con los precios, qué pasa con la inflación, y en ese sentido, bueno, mañana vamos a estar pagando los sueldos de febrero de trabajadoras y trabajadores municipales con recursos propios, que eso es importante destacarlo, sin ninguna asistencia financiera. El municipio no tiene endeudamiento de ninguna naturaleza y va a continuar así, y eso está muy bien, ¿no? Y tiene que equilibrar sus cuentas y puede afrontar el compromiso salarial con recursos propios. Ni hablar, lo venimos viendo y cada tanto cuando retomamos el diálogo con vos lo marcamos. Tema actividad económica, ¿tienen algún ya un tenor de cómo está impactando en los niveles de recaudación? Si bien también es cierto, y siempre lo mencionás vos, hay una cobrabilidad muy importante aquí de los impuestos municipales, de las tasas municipales. ¿Cómo está actuando? Entiendo que la cuestión vinculada al mundo comercial puede tener ya algún indicador de cómo está la ciudad en ese sentido. ¿Qué están viendo? Bueno, en principio mantenemos estos índices de cobrabilidad altos, cercanos Ujú. al 80% en promedio de distintas tasas y contribuciones. En particular, en el sector comercial se están empezando a ver ciertos indicios de recesión económica, sobre todo en determinados rubros o segmentos, ¿no? Me refiero, puede ser el textil,
o algunas otras cuestiones que quizá pasen como a un segundo plano en el consumo familiar, ¿no es cierto? Claro. Digo, respecto de las necesidades primarias, realizando por supuesto las cuestiones alimentarias. Y efectivamente hay una fuerte contracción de los ingresos de salarios y jubilaciones y hay una pérdida de poder adquisitivo que es innegable, ¿no? Y en este sentido empezamos a ver algún tipo de principio de recesión, digamos, si uno mide las declaraciones juradas en distintos comercios de la ciudad. Ahora bien, en mayo nosotros tenemos el vencimiento de la declaración jurada anual de comercio y ahí podemos observar entonces más fehacientemente qué es lo que está ocurriendo con la actividad económica. No vemos, te digo, una situación de parálisis absoluta, de eso estamos lejísimos, la cual tiene su propia dinámica, más allá de los hidrocarburos y demás, es un fuerte centro financiero, comercial, digo, de la ciudad de Neuquén, ¿no? Y el turismo ha hecho mucho también respecto a la inversión pública del municipio, ha hecho mucho también la actividad turística en nuestra ciudad. Así que todavía, si bien vemos estos principios que te decía, recesivos en algunos rubros en particular, no es generalizado, ¿está? Claro. Pero bueno, por supuesto que lo vemos con mucha atención, lo seguimos con mucha atención, porque en definitiva todo eso va a repercutir en los niveles de recaudación tributaria. Claro. Así que hay que estar muy atento a eso. Sí vimos una merma de la coparticipación federal de impuestos, lo mismo está ocurriendo con distintas provincias y municipios, eso sí ya te marca un indicador de la actividad económica a nivel nacional, pero respecto de los tributos locales mantenemos buenos índices de cobrabilidad. Y en el caso de ustedes, ¿de cuánto fue esa merma en la coparticipación federal? En el orden del 8%. 8%. Sí, respecto al mes pasado. Estábamos en el arranque del programa, hablábamos con las autoridades del Poder Judicial, nos comentaban algo parecido también, esto del impacto de los fondos que ellos reciben, ¿no? Ellos tienen fondos directos de coparticipación, exactamente. Claro, claro. Fernando, como siempre un gusto, muchas gracias, que tengas buena tarde. Gracias, Fernando, igualmente para vos.